muy apático. Cuando me has dicho que viniera, la verdad, no tenía ni gota de ganas. Pero por el camino he ido imaginándome cosas y ahora estoy a 100. Así que, en el sofá. Bueno, vamos a tu cama. Yolanda, espera un momento. Sí, un poquito de vino primero. ¿Tienes tinto? No, que no. Pues blanco. No, necesito tu ayuda. Para eso, echarte los pantalones. ¿Pero que no te he llamado para follar? ¿Cómo que no? Y ahora mismo no se me podría levantar ni contigo desnuda haciéndome un masaje en los pies. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes fiebre? Que no, que hay una lagartija. ¿Dónde? Cuarto de baño. Échala por la ventana. No, que me da mucho asco. ¿Me has hecho venir para esto? No. Coño, Rafa, que estoy cachonda perdida. ¿Por qué? ¿A ti qué te parece? Pero si no te he dado señales de nada. ¿Cómo que no? ¿Te vienes a mi casa? ¿Quieres que da a entender? Hay una lagartija en mi cuarto de baño, en ningún caso quiero follar contigo. Pero necesitaba que vinieses. Y yo por tu culpa necesito un polvo. Pero me tengo que conformar con salvarte de un dragoncito. Si te deshaces de ella, luego te recompenso. Si la saco, me voy de tu casa y no vuelvo nunca más. Pero la sacarás. A ver, el monstruo. Es enorme. Da miedo, que sí. Lo que da miedo es tu capacidad para manipularme. ¿Tienes una escoba o algo? Ah, un trapo. Ah, no, que ese es de mi madre. Si querías bajarme la libido, lo estás consiguiendo. ¡Paca, desgraciada! Por tu culpa he sufrido un coitus interruptus antes de los extremidades. ¡Llega! ¡Ya! ¡Llega! ¡Ya! ¿La has matado? Se me ha escapado. ¿Qué? Llámale karma, llámale venganza del destino. Ahora te vas a dormir sabiendo que en cualquier momento te la puedes encontrar en tu cama. Es cruel. ¿Cruel yo? ¿Que he hecho un esfuerzo para quitarme el pijama y venir a pegarme un revolcón contigo? ¿Pero si este es tu pijama? Ya te vale. ¿Pero no me dejes solo?